Bueno, dijimos de que para ver la seguridad del creyente, ¿vale?, tenemos que conocer cómo es nuestra seguridad, porque hay dos puntos opuestos. Hay un balanceo en la Escritura en el cual tenemos la seguridad que Dios cumple lo que promete. Amén. Pero también demanda Dios que el hombre cumpla lo que se le demanda. Por lo tanto, hay dos lugares, hay dos extremos, o digámoslo así, dos puntos de vista donde en todo punto teológico y en toda pregunta teológica hay dos extremos, dos lados. ¿Cuáles son estos dos lados? Dios y el hombre. Dios hace lo que el hombre no puede hacer, pero Dios le reclama al hombre que haga lo que sí puede hacer. Por eso hay dos lados, ¿vale? Bueno. Ahora, nosotros tenemos que ver que en este balanceo, ¿vale?, podemos ver dos clases de textos o de enseñanzas en las cuales vemos cómo se nos enseña, cómo Dios hace lo que tiene que hacer, y hay gente que mira esa postura del lado de la Escritura como que Dios lo hace todo, ¿vale? Y no es así. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Y luego está el otro extremo, que la gente piensa que nosotros somos salvos por lo que hacemos. Y no es así, porque es otro extremo. Porque nosotros no podemos separar los textos del contexto de toda la Biblia. Y tenemos que entender de que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer y nos deja un camino, ¿vale? Y en ese camino, ¿qué es lo que hace? Demanda al hombre cómo debe caminarlo, qué dirección tiene que tomar. Y el hombre tiene que ser, pues, o reaccionar a la medida de lo que Dios hizo por él, ¿vale? Por ejemplo, vemos un versículo en Romanos, en el capítulo 8, versículo 38, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros nos quedamos solamente con la parte final, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos quedamos con esto. Hay gente que piensa de que una persona que ya se alcanzaba, nada lo puede separar de Dios. Y ese texto no se puede interpretar así. ¿Verdad? ¿Vale? Por ejemplo, vemos un texto en Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las concupiscencias, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. ¿Qué nos enseña aquí el Señor? Que nosotros vamos a tener tentaciones. Amén. Y que vamos a tener tentaciones no por parte de Dios, sino por nuestra naturaleza, por nuestras concupiscencias, ¿vale? Así que vemos a un Dios que, si estamos en Cristo, el amor que Dios ha puesto en Cristo a todos los que están en Cristo es para siempre. Pero si entendemos de que va a haber agentes, por ejemplo aquí el diablo con nuestra carne, que va a querer tentarnos para que nosotros concibamos y podamos pecar y así caernos o alejarnos de la salvación. Dijimos también que en la teología o en la enseñanza de la palabra, la Escritura se tiene que responder con la Escritura, porque estos dos puntos de vista de un lado y de otro, ¿vale? Uno dice: no, es que yo interpreto así la palabra y usted se equivoca, y el otro le dice: no, yo lo interpreto así y usted se equivoca. Y claro, esto a mí me parece muy bien de que haya interpretaciones bíblicas de hermanos en Cristo con mucha capacidad, pero al fin y al cabo dijimos de que eran interpretaciones, no son doctrina. Si tienen base doctrinal y textos, pues claro que los tienen, porque llevan cientos de años los unos con los otros, ¿vale? Y si fuera tan fácil resolverlo, ya estaría resuelto, así que no es tan fácil resolverlo. Amén. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a la Biblia. Amén. Y hemos dicho que lo que la palabra enseña, la forma más sencilla de entender un versículo, lo que ese versículo quiere decir. Por ejemplo, Hebreos 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, aquí estamos viendo de que es imposible leer este versículo y no caer en la cuenta de que aquí se está hablando de gente que es cristiana. Sin dar ninguna interpretación. ¿Por qué? Por como describe la persona que recae. Le describe de tal manera que si recae no me hace falta tener ninguna interpretación, lo que la palabra enseña es lo más obvio, ¿vale? ¿Hasta ahí de acuerdo? Amén. Bueno, vale. Y vimos, por ejemplo, en Santiago capítulo 5, versículo 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por lo tanto, aquí estamos viendo, hermanos, de que el hombre se puede extraviar, ¿vale? Y que también hay agentes que te quieren separar o sacar de la firmeza que tienes en la posición que tienes en Cristo, pero también hay agentes que van a hacer que nosotros podamos volver y regresar y alcanzar de nuevo ese perdón como un hermano, como un mensaje en una iglesia, como etcétera, 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 ¿vale? Porque Dios quiere que sus hijos se salven y que el hombre sea salvo, ¿vale? Bueno, dicho esto, hermanos, yo creo que ya vamos a ir al grano y continuar un poco, bueno, continuarnos con la casi que vamos a terminarla. Bueno, decirles de que si la salvación no tuviera el hombre nada que ver y fuera una elección incondicional, que no demandara condicionalmente al hombre, no tuviera unas condiciones para el hombre, si no hubiera una parte condicional para el hombre de parte del Señor, y estuviéramos sujetos simplemente a un llamado incondicional de Dios por un criterio misterioso, nosotros nunca podríamos tener esa seguridad hasta el final de nuestros días. Amén. No podríamos tenerla. Porque podrías decir, no, es que yo vivo conforme a la palabra del Señor, yo vivo agradando al Señor, yo tengo frutos, pero si Dios no te escogió. Por lo tanto, la seguridad del creyente recae en que yo sé lo que Dios ha hecho por el hombre. Amén. Pero también sé y entiendo lo que el hombre tiene que hacer porque lo demanda Dios. Eso no quita de que nosotros erremos, nos equivoquemos, pero para eso tenemos las provisiones de gracia, ¿vale? ¿Por qué vemos de que hay advertencias para no caer en todo esto? Porque vemos, por ejemplo, la advertencia del cristiano del peligro mortal que tiene cuando Cristo lo compara con la sal. Cuando nosotros decimos, vosotros sois la sal, ¿de quién está hablando? A los discípulos. ¿Y a quién está hablando? A la iglesia. Es obvio, ¿vale? No hace falta ninguna interpretación ni que venga nadie enseñándolo. Vosotros sois la sal del mundo. Pero si la sal perdiera su sabor, no sirve para nada. Ni para el camino, ni para dar sabor. Sirve simplemente para quitarla y echarla. En Juan capítulo 15 también habla de que hay una vid y en esa vid crecen pámpanos. Un pámpano es imposible si no está conectado con la vid. Amén. Es imposible. ¿Vale? Un pámpano no sale del aire, sale de la vid. Pero es que dentro de la vid que produce pámpanos hay dos clases de pámpanos. El que da fruto y el que no da fruto. Amén. Y Dios advierte y dice, porque nada podéis hacer si no permanecéis en mí. ¿Y qué sucede al que no permanece en él? ¿O qué sucede al que no da fruto? Que puede ser producto de la incredulidad, de dejar de creer voluntariamente. Dice, será cortado, y echado al fuego. Y podríamos describir muchas más advertencias que el Señor nos hace para no caer de la fe, para no errar, para que no seamos cautivos del diablo,
para que no endurezcamos nuestro corazón a través del engaño del pecado. Muchas cosas que advierte la palabra, que lo tienen todos ahí, ¿vale? Por lo tanto, una de las cosas que también nos advierte el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, dice: porque tengo una cosa contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso. Le está hablando a la iglesia de Éfeso. Le dice que habéis dejado el primer amor. Así que es una advertencia, es decir, el primer amor no se deja, hermano. El primer amor va en crecimiento. Porque todo lo que está en Cristo, contra más estás en Cristo, más le conoces, y contra más le conoces, más te enamoras. Y contra más te enamoras, más le amas. Mira, a mi esposa le pasó eso. ¿Lo conocía? Ya, pero mandó, pero no. Pensaba que, pero mira, ya sale bien la jugada. Bueno, vamos a ver el punto 6. ¿Quién tiene el punto 6? ¿Lo tienen ya? ¿Están ubicados? Sí. ¿Qué pone en el punto 6? ¿Responsabilidad de quién? Creyente. Del creyente. Por lo tanto, hemos visto de que la seguridad del creyente tiene un problema, que es que puede haber una apostasía o una falta de fe o una incredulidad o un amor hacia las cosas mundanas, carnales, y que nosotros voluntariamente decidamos no continuar en esas provisiones que Dios ha hecho para que nosotros tengamos la seguridad de que somos salvos. Por lo tanto, Dios no va a salvar a nadie obligándole a que sea salvo, y Dios no va a retener a nadie en la salvación que no quiera ser salvo. ¿Vale? Por lo tanto, Dios da, Jorge, unas responsabilidades que recaen sobre el creyente. ¿Cómo hay privilegios? Cuando yo cumplo responsabilidades. Por ejemplo, si yo quiero que mi carnet de puntos, he perdido 3 puntos, me quedan 6. Si quiero que la DGT me siga dando puntos, ¿qué tengo que hacer? Pues conducir bien, ¿no? Conducir bien. No hacer ninguna infracción, ¿verdad? Claro. Y la DGT que me hace 3 puntitos. Claro. Pues bueno, en el Evangelio hay muchos privilegios que dependen también de las responsabilidades, ¿vale? Así que vamos a estar leyendo. Mel, por favor, empieza a leer. Sin embargo, al reconocer la posibilidad de que la unión con Cristo puede ser... Venga, ¿de qué está hablando la Biblia? Sin embargo, el reconocer la posibilidad de que la unión con Cristo se pueda quebrantar, o pueda ser quebrantada, ¿vale? Quédense con lo que van leyendo. El reconocer la posibilidad, que exista la posibilidad de que la unión con Cristo pueda ser quebrantada, no debe llevarnos al pensamiento... no puede llevarnos o no debe llevarnos al pensamiento legalista. ¿Cómo quieres que pongamos esa palabra? Que siempre pasa lo mismo. Luego terminé y dicen, tranquilo. De que somos guardados por nuestros propios esfuerzos. El cristiano no puede guardarse a sí mismo por el poder de la... palabra, ¿no? No, la palabra es uno de las provisiones que Dios nos ha dado para ser guardados. Vamos a ver, vamos a leer de nuevo. Sin embargo, el reconocer la posibilidad de que la unión con Cristo puede ser quebrantada no debe llevarnos al pensamiento legalista de que somos guardados por nuestros propios esfuerzos. El cristiano no puede guardarse a sí mismo por el poder de la carne. Como tampoco puede salvarnos por la carne. Vamos a 1 de Pedro 1:5, por favor. Sí. Primera de Pedro 1:5. Léelo, hermana. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Leemos otra vez más despacito. ¿Otra vez? Sí. Y más alto. Que sois guardados por el poder de Dios. Vale, para. ¿Por quién somos guardados?
Por el poder de Dios. Voy a repetir. ¿Quién nos guarda? Dios. ¿A través de qué? De su poder. Somos guardados a través del poder de Dios. Vale. Eso es lo que Dios tiene que hacer. Guardarnos. ¿Sí o no? Ya hemos visto un lado de la demanda teológica. Dios nos guarda a través de su poder. Seguimos, Mediante la fe. mediante la fe. ¿Quién tiene que tener fe? Nosotros. Entonces ya vemos el otro lado de la parte teológica. Somos guardados por Dios mediante su poder y Dios nos guarda por su poder mediante nuestra fe. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El hijo pródigo y el papá, el padre. El hijo estaba en la casa. Escuchen, el hijo estaba en la casa. Mientras que estaba en la casa, ¿le faltó algo? ¿Pero qué decidió hacer? ¿Eh? ¿Y qué le pasó? Perdió todo. Malgastó todo. Dice la Biblia, malgastó todos los bienes que le había dado el padre. En el original dice en perdición. Dice, y cayendo en sí, dijo, volveré y le diré, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hizo el papá? ¿Y qué hizo? Le cuidó. Le volvió a restaurar. Ponerle calzado nuevo, ponerle vestiduras nuevas, ponerle anillo de identidad como hijo. Pasa, hacer fiesta, matar al becerro gordo. ¿Se dan cuenta? ¿Vale? Seguimos. Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Guardados por el poder de Dios mediante la fe para nuestra salvación, que está preparada para el día postrero. ¿Vale? Por eso nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Vale? Por eso dice la Biblia que aquel que persevera hasta el fin será salvo. ¿Pero cómo? Teniendo fe. Y el que tiene fe, entendemos que obedece. Y el que tiene fe, entendemos que es sumiso. Y el que tiene fe, entendemos que quiere agradar a Dios. Y el que tiene fe, intenta obrar como Dios demanda. Entonces esas personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero yo vivo como quiero, a mi manera. Pues esos que viven a su manera entienden de que lo que están haciendo es desobedecer a las demandas de Dios, no creer en las provisiones de Dios. Claro, pero es como decir, yo creo en Dios, pero en realidad no tienes fe. Por ejemplo, no, mira, no mira, tienes mira, fe. mira qué fácil es. Mira qué sencillo es. Que no me voy a meter en un saco, ¿vale? Que ahora que nos quedamos grabados, me voy a meter en un saco. Me voy a meter, ¿vale? Me voy a meter. ¿Los católicos creen en Dios? Sí. A la vista está. Semana Santa. Todos han salido en procesión, ¿verdad? ¿Creen como Dios dice que se crea? No. 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 Entonces, para ser salvos, ¿qué hay que hacer? Creer en Dios Su palabra. como Él dice que se crea. Su palabra, claro. A mí me han puesto en muchos aprietos y me han dicho, pero pastor, es que los católicos van a ser salvos o no van a ser salvos. Y yo contesto, yo no puedo decir si van a ser salvos o no. Eso no depende de nosotros. No depende de mí. Porque el acto de gracia puede ser en cualquier momento, no te puedo decir. Pero si te digo lo que dice la palabra. Porque el problema de un católico no es creer en Dios. El problema de un católico es cómo cree en Dios. Porque si tú crees en Dios como tú quieres creer, las provisiones que Dios hace no pueden ser depositadas en ti. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra del Señor cuando se encuentra Nicodemo? Señor, ¿qué hará para ser salvo? ¿Creía Nicodemo en Dios? Sí. Era un príncipe de Israel. Pero ¿qué le dice el Señor? Nicodemo, si no nacieras de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo dice, ¿cómo? ¿Podrá un hombre viejo volver a entrar
cantar otra vez en el vientre de su madre? Claro, Porque no entendía. claro, sí, sí, sí. Porque claro, el que cree como Dios demanda, Amén. esa fe le lleva a recibir la gracia que nos hace nacer de nuevo. Y el problema que tiene un católico es el nacimiento. ¿Por qué? Porque una persona que nace de nuevo es templo del Espíritu Santo, y dice la Biblia, y el Espíritu Santo nos guiará Nos guiará a toda la verdad. Por lo tanto, yo no puedo sacar un ídolo. Amén. Claro, Verdad. nos convencerá. Yo no puedo confesar pecados a un hombre para que me perdone un hombre. Yo no puedo hacer penitencias de abstenerme de comer carne porque pienso que así me va a perdonar a Dios pecados. Los pecados me los perdona Dios por gracia, Amén. mediante la fe y el arrepentimiento. Por lo tanto, es así de sencillo. Salvación, claro que sí, pero como Dios dice, Amén. no como yo creo. Ese es el problema de los que quieren vivir como Dios quiere vivir. ¿Vale? Aquí he puesto una frase, he puesto: nuestra parte es creer en Él, la parte de Dios es guardar. ¿Vale? Yo cumplo con mi parte, creo en ti. Ahora tú cumples con la tuya. Guárdame. Amén. Hay una palabrita que voy a invertir unos minutos en ella. Y dirás, ¿qué palabrita es ella? Esa. ¿Ustedes han visto la palabra legalista ahí? Sí. ¿La han leído? ¿Qué es un legalista? Porque pone aquí: el reconocer la posibilidad de que la unión con Cristo puede ser quebrantada no puede llevarnos ni debe llevarnos al pensamiento legalista de que somos guardados por nuestros propios esfuerzos. El cristiano no puede guardarse a sí mismo por el poder de la carne, como tampoco puede salvarse por la carne. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿qué es un legalista? Un religioso, Una persona que piensa que se va a salvar por sus obras. La persona que piensa que se va a salvar por sus obras. ¿Vale? Les voy a leer algo del legalista. Primera pregunta antes de empezar a explicarlo. ¿Me puedes decir un versículo donde viene la palabra legalista en la Biblia? no viene. ¿Eh? No viene. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro o no? Pregunto, yo creo que no viene. No viene. La palabra legalista no viene. ¿Pero existen los legalistas? Sí. Sí. Nos enseña la palabra. ¿También? Por lo tanto, tenemos que entender de que nosotros jamás seremos salvos por nuestros esfuerzos en la carne, ni podremos justificarnos por la carne. Miren, el término legalista es un término que usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal enfatizada ¿en qué? En reglas y reglamentos, en mandamientos, en estructuras rígidas de tienes que hacer esto porque si no haces esto eres peor que yo, y como yo lo hago yo soy mejor que tú. Se preocupan excesivamente por la ley. Por ejemplo, ¿dónde vemos ejemplos de legalistas? ¿Quién eran los mayores legalistas en la Biblia? Los fariseos. Los fariseos, los escribas, que ellos querían hacer para que la gente les viera y así sentirse justificados. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos enseña y decía: cuando des limosna, no seas como los fariseos. Claro. Que los fariseos cogen trompetas, hacen pi, 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 y uno iba tocando trompetas y iba dando limosnas a los pobres para que la gente se enterara. Y Dios reprocha eso y dice: no seáis como los fariseos. Cuando deis limosna, lo que haga tu mano derecha no se entere de la izquierda. Orar también. Bien. A orar, las primeras filas, los primeros asientos. Y sin embargo el Señor dice: no seáis como los fariseos, que hacen esto para que se les vea. Cuando entréis en vuestro aposento, cerrad la puerta y vuestro Padre que os ve en secreto. ¿Vale? Así que entendemos de que los legalistas quieren tener una posición doctrinal o espiritual basada en reglamentos, estatutos, imposiciones, ¿vale? Para poder alcanzar la salvación y un crecimiento espiritual reconocido, ¿vale? Eso es un legalista. Les voy a leer algo.
¿Dónde empezó o dónde empiezan los legalistas? Si hemos dicho de que un legalista tiene un carácter de cumplimiento de mandamientos y de leyes, ¿dónde La empieza el iglesia legalista? católica no. En la iglesia. No, En el cumplimiento de la ley. Cuando la iglesia viene en transición, ustedes den cuenta de que hay una mentalidad judía. Y cuando Cristo viene, ¿vale? Le preguntan, ¿qué has venido? ¿A aburrir la ley? Y dice, no, yo no he venido a aburrirla. Yo he venido a cumplirla. Claro. ¿Vale? Y en esa transición, los legalistas piensan que tienen que estar cumpliendo a rajatabla todo. Y claro, no se dan cuenta por la malinterpretación de la palabra de que la gracia no es un mandamiento rígido, es flexible. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, bajo la ley, nadie podría ser salvo. Pero es que la ley no ha venido a que nosotros seamos salvos por el cumplimiento de la ley. ¿Para qué servía la ley? para saber lo que era malo y lo que no. Para conocimiento de pecado. Ya. Vale, ¿para qué más? Ya. Para cumplir la ley. Vámonos a Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, versículo 24. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Gálatas 3, 24. No, eso lo dice. ¿Ahí lo puede leer o qué? ¿Quién quiere? Vamos, venga. De manera que la ¿Te ley... gusta leer? ¿Lo leo yo? Claro. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué ha hecho la ley? Ser nuestro ayo, nuestro guía. Eso es. ¿Para conducirnos a quién? A Cristo. A Cristo. A Cristo. ¿Y qué dice más el texto? Dilo otra vez. ¿Lo leo otra vez? Sí, sí, por favor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos lleva a Cristo con un fin. ¿Cuál es el fin? Justificar. A través de la fe. Justificar. No por el cumplimiento de los mandamientos, sino por la fe en Cristo que la cumplió. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el único que ha podido cumplir la ley es Cristo. Por lo tanto, nosotros somos salvos mediante la fe en Cristo, que es el que cumplió la ley. Y la ley nos conduce a Cristo, que es el único por el cual podemos ser justificados. Por la ley no podemos ser justificados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya creyendo en Cristo no voy a equivocarme nunca. Sí. Erramos, hermano. Que porque Dios me haya salvado no me voy a equivocar. Pues sí. Me volveré a equivocar. Amén. Pastor se equivoca por lo menos una vez al día, fijo. Yo 5 o 6. Alguna más. Por lo tanto, entendemos de que no es la obra que hacemos con la carne, ni nuestras fuerzas carnales las que nos van a llevar ni a ser justificados, ni a crecer espiritualmente, porque eso es una mente legalista. Y el cargar a los hermanos, o el imponer a los hermanos esas cargas mucho más, es una mente legalista. Pero, pastor, una pregunta antes que pase ese tema. Si tenemos que poner a Jesús, por así decir, la fe en Jesús por encima de cualquier mandamiento, por encima de cualquier ley, porque hay un versículo que dice que sometámonos a las autoridades que gobiernan. Claro. Pero, por ejemplo, ¿y si hay una ley que dice que no puedes predicar? Ahora lo vemos. Ahora te lo voy a decir. Ahora te lo voy a enseñar. Porque no entendemos algo. Nosotros tenemos algo que se llama la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Si algo va en contra de la voluntad de Dios,
los discípulos les pegaron, les encarcelaron y les prohibieron, les amenazaron. Y ellos seguían. Como predique, no, respondieron. ¿Qué está primero, la voluntad del hombre? La de Dios. Yo no compito para poner la voluntad de Dios por encima de la del hombre, ni intento implantarla con fuerza. Yo simplemente vivo. Pero ¿cómo le explicas eso a un carnal? A uno que no entiende? Es que para un carnal va a ser una locura. Las cosas Miren, espirituales son escuchen. espirituales. Romanos capítulo 14, versículo 1. Cójanlo. Versículo 1. Versículo 1. 14. Los débiles de la fe. ¿Ahí lo puede leer? Recibid al débil en la fe, pero no para entender, No para contender sobre opiniones. La palabra del Señor nos dice que los maduros recibimos a los débiles en la fe. ¿Quién son los débiles en la fe? Los que tienen más dificultad para abrazar la voluntad de Dios. Son débiles en la fe. Pero nosotros los recibimos. Amén. No le decimos, no, tú vienes con minifalda, tú fuera. Tú pones esto, tú fuera. Tú no haces esto, tú fuera. No, esos son los legalistas. ¿Verdad? Los que están todo el día con el palo. Sí. Con el palo, con el palo, con el palo. No hay amor. Y el mismo Cristo nos enseña, la traía una adúltera para apedrearla. Se iban los que tenían las piedras. ¿Dónde están los que te acusan? No están, yo tampoco te acuso. Pero vete y no peques más. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Yo te salvo, pero no peques más. Y tenemos infinidad de textos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros intentamos imponer a los débiles en la fe o a las personas más inmaduras una mentalidad legalista. Tienes que hacer para ser. Tienes que hacer para crecer. Si no haces, eres lo peor. Si no haces, estás en contra de la voluntad de Dios. Y no es así. Eso es legal, eso es legalista. Miren, Colosenses capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. Ahora te voy a contestar a lo que has dicho tú. Cójalo a alguien en traducción en lenguaje actual, por favor. Colosenses 2, Colosenses. versículo 20 al 23. Leo yo y quien lo tenga en traducción en lenguaje actual, tú lo tienes en mi lado y luego yo lo les... tengo. Mira cómo dice Reina Valera 1960. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? Mira, menos. Atento a lo que estoy leyendo. ¿Vale? Atento, ¿eh? Vuelvo a repetir. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales? No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque la voluntad de Dios no es que nosotros hagamos la ley del mundo, no, es que nosotros cambiemos lo que es carnal por espiritual, Amén. lo que es animal por celestial. Amén. Y eso se hace cumpliendo la voluntad de Dios. Dios dice, someteos a las autoridades. Claro que sí. Hasta cierto límite. Claro. Pero si a mí me dicen, como pastor, tienes que predicar que el matrimonio homosexual Claro. tiene cabida en la palabra libre, no puedo. No puedo. Amén. Claro. ¿Verdad? Claro. No puedo. ¿Por qué? Porque no es voluntad de Dios. Amén. ¿Intento imponerlo en el mundo? No.
Pues si no lo hago con el mundo y no me someto a eso, ¿por qué lo hago con los hermanos de la iglesia? ¿Por qué voy a cargar a un hermano con un mandamiento humano cuando el hermano está viviendo bajo la voluntad del Señor? Amén. Y sus frutos son visibles. Claro, pero eso es un tema. Por ejemplo, las personas que viven en países que es prohibido hasta siquiera tener una Biblia. Sí. O sea, y la tienen escondido, pero la tienen. Igual están infringiendo una ley de su país. ¿Y? Pero no la de Dios. ¿Y? Claro, no la de Dios, pero por eso digo, porque la Biblia pone Es que, someteos. ya, pero es que eso es una cosa. Eso dice, Mira, dale al César lo que es. fíjate nuestra mentalidad, ¿vale? La ley de un país. ¿Qué es más grande, un país o un continente? ¿Qué es más grande, un continente o el mundo? ¿Y qué es más grande, el mundo o el creador del mundo? Yo tengo una ley más exigente. Amén. Claro, si yo lo entiendo eso, lo que pasa es que ¿cómo vas a explicarlo tú a una persona que no? Pero es Tú, que, vamos o sea, a ver, mira. Es que todo va paso por paso. Tú no le puedes explicar del 1 al 10 Claro. sin pasar por el 2, 3, 4, 5, porque no lo va a entender. Cuando Amén. llega al 10 lo entenderá, pero mientras, primero Verdad. tiene que aprender el 1 y el 2, porque si no es imposible que lo entienda. Ya, pero por ejemplo, si yo qué sé, un policía te pilla y tú para explicarle a él, ¿Pero te pillan qué? eso, por ejemplo, si vives en un país, como te he explicado, que no puedes tener una Biblia y tienes una Biblia en casa y te pillan con ella y te quieren llevar a la cárcel o ahora mismo a la muerte, como hay países que son así. Claro, o sea, ¿qué haces? ¿Te mueres y punto? Claro. Dice la Biblia, quien quiera salvar su vida la perderá, y quien la pierda por mí la salvará. Y si envuelve, por ejemplo, multas y ir a la cárcel y cosas de esas, te vas Pero es que una cosa es delinquir Y otra cosa es que por hacer un delito, vender droga, por ejemplo. Da dinero, ¿no? Es ilegal, ¿no? Amén. no te llevamos Vale. eso. ¿Tú venderías tabaco? Es legal. Pero como va en contra de la voluntad de Dios, no lo hago. No lo hace. Claro. Ni aunque me pongan un estanco. Amén. Amén. ¿Entiendes? Porque hay cosas que son legalizadas para el hombre, pero para nosotros son ilegales. Un bar, igual. Pero hay cosas que son ilegales para el hombre, para nosotros son legales. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hace locura? Pues claro, nosotros entendemos que tenemos que ser sometidos, es ejemplo, siempre y cuando las leyes no vayan en contra de la voluntad de Dios. Y por desgracia, dice la Biblia, que este siglo, que este mundo, que este sistema está cegado bajo el dominio del maligno. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos como la estructura o el sistema del mundo, tenemos que entender que va en contra de Dios. Quiere destruir la voluntad de Dios y todo aquel que se considere que es de Dios y lleve su voluntad. En este caso, la iglesia. Por lo tanto, tú no puedes explicar a una persona que está inducida contra todo lo que es Dios, hacerle entender que esto le agrada a Dios. Primeramente tienes que predicarle que Dios quiere que se siga. Y olvidarte de contender. Otra cosa es que caigamos en una herejía. Eso es otra cosa, que lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Pero el legalismo es lo que tiene. Que como la gente vive muy legalistamente... Mira, vamos a ver. Allí fuera te vas a encontrar a gente que es ordenada, meticulosa, fiel en su trabajo, ordenado en todo. Si le sacas de ese rol, se descompone, porque es un legalista. ¿Los cristianos pueden ser legalistas? Sí, igual. Pero no es una mentalidad de Dios, es una mentalidad que mezclan en la iglesia con una mentalidad que hay en el mundo. Porque el legalismo lo que hace es preocuparse de lo de fuera. El espíritu lo que hace es cambiarlo de dentro. Amén. Amén. Qué bueno. El legalismo jamás puede cambiarlo de dentro, aunque empiece por fuera. Pero lo espiritual cambia lo de dentro y al final se exterioriza por fuera. Entonces, si Dios me demanda hacer una cosa que a los ojos de la ley humana, aquí donde estamos, está mal, no tengo que ser legalista e importarme con lo de fuera y hacer la voluntad de Dios. Claro, mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se llamaba Esther? ¿Sabes quién es Esther, no? ¿Cómo se llamaba el rey Asuero, no? Esther, Asuero, Mardoqueo. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Se acuerdan o no? Bueno, hay un plan para devastar al pueblo de Israel.
Hay una ley en el reino. Nadie puede entrar a los atrios del rey sin pedir permiso. Consecuencia, la muerte. Pero Dios mueve los hilos para hablar con Mardoqueo, Mardoqueo con Esther. Esther, la reina, se arregla y dice, bueno, si he de vivir, que sea lo que Dios quiere, si he de morir, que en la mano del Señor estoy. Y entra. Y cuando los de las flechas la apuntan hacia el rey, hallado gracia delante de mí, dejadlo que se hacer. ¿Por qué fue eso? ¿Quebrantó una ley? Sí. Pero Dios obró en gracia y pudo alcanzar al rey. Porque es la voluntad de Dios. Claro. Porque ¿a quién iba a preservar? A preservar a su pueblo. A su pueblo, claro. Y utilizó una reina quebrantando una ley humana para preservar a su pueblo. Amén. Así es sencillo. ¿Vale? Por eso no quiero decir de que seamos farfurios. Bueno, más. Miren. A ver cómo deciros esto. Nosotros también somos, para tener una mentalidad que defendamos lo que es de Dios, ¿vale? Y tenemos que decir de que tenemos que ser personas flexibles, pero siempre y cuando sea un desacuerdo, sea un cambio de opiniones, una diferencia de opiniones. En la iglesia tenemos que tener flexibilidad, no tenemos que tener esa mente legalista, ¿vale? Pero cuando es una herejía, sí. Amén. Cuando es una herejía, sí hay que contender por la fe. Por ejemplo, Judas, capítulos 1 nada más. A ver quién puede leer el versículo 3. ¿Judas capítulo qué? Judas, el versículo 3. Alejandro, dispara. Hermanos, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. ¿Qué revisión es esa? Esa es la Reina Valera. Léela, pero un poquito más alta. A ver si lo Reina Valera. Como lo tienes, da igual. No, porque la había puesto como dijiste ahorita. Vale. Lo leo yo. No, ¿Vale? Reina Valera, ya la tengo. Judas ver, ¿qué? Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados. Para. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. ¿A qué? Que contendáis. ¿Por qué? Ardientemente por la fe que ha sido alentada a los santos. Por lo tanto, aquí vemos de que nosotros tenemos que contender por la salvación. Hermano, en la iglesia se puede ser flexible para si uno dice alto, otro dice bajo. Si uno dice amarillo, otro dice... Miren, nada más, los legalistas tienen algo. Los legalistas tienen algo. Que con doctrinas no importantes son capaces de romper una iglesia. Son capaces de dejar hablar a un hermano. Son capaces de herir a un hermano. Con doctrinas no importantes. A nosotros no nos ha dicho el Señor que contendamos con cosas no importantes. El Señor nos ha dicho, no, contender ardientemente, ¿por qué? Por la salvación común que nos fue dada. Por vuestra fe. Doctrinas de salvación que condenan, no hay que permitirlas. Amén. ¿Vale? Y hay que contender ardientemente. Bueno, por eso dice en Juan capítulo 4, primera de Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar a los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Seguimos con la responsabilidad. ¿Os ha quedado claro un poquito qué son los legalistas? Sí, amén. Vale, pues si tenéis algo, seguimos leyendo, ¿vale? A ver, alguien que lea lo siguiente. Responsabilidad del creyente es... Venga, mira, dicho alguien que lea, por favor. La responsabilidad del creyente es apropiarse de los medios de... La responsabilidad de que Gracias. Gracias.
y está en el clavo. La responsabilidad del creyente es apropiarse de los medios de gracia. Provistos por Dios. Escuchen, el único que puede proveer de las provisiones de gracia es Dios, ¿vale? para sus hijos. El creyente no se puede guardar a sí mismo, pero debe confiar. El creyente no puede guardarse a sí mismo, pero debe Guardar. someterse al poder de Dios. Es que si terminas la frase, te sale solo. La única manera en la que el creyente puede actuar a favor de su ¿Eso qué? Salvación. Salvación. En proporción a la obra en él. ¿Tienen ahí el versículo? Filipenses, sí, 2, ¿Lo tienen ahí para leerlo? Mientras que lo buscan, termino la frase. La responsabilidad del creyente es apropiarse de los medios de gracia provistos por Dios para sus hijos. El creyente no se puede guardar a sí mismo, pero debe someterse al poder de Dios. La única manera en que el creyente puede actuar a favor de su salvación es en proporción a la obra en él. Una pregunta, antes de que lea ese versículo. Si el hombre se apropia de los medios que Dios ha provisto por la gracia para ser salvos, si él se apropia de esos medios, ¿quita alguna posibilidad de grandeza de la salvación dada por Dios? Yo creo que sí. Voy a hacerlo más sencillo. ¿Tiene algo que ver en su salvación el hombre? No. No. Bueno, un poco sí. ¿Tiene algo que ver en la salvación el hombre? Un poco. Sí. Un mínimo. Sí. No. ¿Tiene algo que ver por mantenerla? sí. Ah, sí. Eso sí. Sí. Está- Por eso entendemos de que Dios es el que se lleva toda la gloria, porque solamente en Cristo hay salvación. Pero solamente los que se mantienen en Cristo Son salvos. hasta el final serán salvos. ¿Se dan cuenta? Yo no resto salvación ni mérito alguno a la salvación de Dios, porque yo no tengo ninguno. Pero sí entiendo de que Dios ha demandado al hombre: si perseverares en Cristo por la fe, yo te guardaré por mi poder para que seas salvo. ¿Se dan cuenta? Filipenses 2, versículo 12, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, ¿qué es ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor? Abrazar los medios que Dios ha provisto para que perseveremos en esa salvación tan grande. ¿Vale? Seguimos, por favor. La participación del creyente Es nutrirse o alimentarse La palabra de Dios. La participación del creyente es nutrirse en la palabra de Dios. Venga, que ahora viene aquí lo que hay que rellenar. Venga, vamos a darle al coco. Ahora viene curva. Venga, seguimos, venga. La participación del creyente es
la participación del creyente, participar en su salvación. La participación del creyente, ¿qué es? Nutrirse en la palabra de Dios, someterse al ministerio del Espíritu Santo y perseverar o preservar también puede ser en la comunión constante con Dios a través de la oración. Aleluya, mira hermano. Sí, Señor. Oración, ¿no? Sí, oración. Es por medio de la fe, la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios que el creyente se adueña de todo lo que la gracia de Dios suple. De todo lo que la gracia de Dios suple. Les leo esto, ¿vale? Lo voy a leer completo. Lo voy a leer completo. Está metido el turno, ¿sabes? Ha metido el rebo. ¿Qué rebo? Si no... El rebo. Pero lo que te da ala. Venga. Voy a repetir, ¿vale? Así que no vamos al colegio ya. Es que esto ¿Sabes que para los que empezamos en el Evangelio ya con unos añitos, por desgracia, este libro nos ha hecho para leerle? Es el único libro que nos ha hecho para leerse. Claro. Este libro se ha hecho para escudriñarle. Dice, meditarás en este libro de día y de noche, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando estés en el camino y cuando llegues a casa, con tus hijos, en familia, cuando estés solo. Amén. Este es el único libro que nos ha hecho para leerse. Mucha gente dice, lea Biblia, lea Biblia. No, no, no. Escudriña. Vale. Lo voy a leer. La participación del creyente es nutrirse en la palabra de Dios, someterse al ministerio del Espíritu Santo y perseverar en la comunión constante con Dios a través de la oración. Es por medio de la fe, la obediencia. Y esta palabra, esta siguiente palabra, hermanos, parece que se ha borrado del diccionario de la Real Academia Evangélica. Y la sumisión a la voluntad de Dios. Que el creyente se adueña de todo lo que la gracia de Dios suple. Miren, les voy a explicar esto un poco, ¿vale? Miren, para ver si un cristiano camina espiritualmente tiene que tener estas tres palabras: fe, obediencia y sumisión. ¿Cómo? Fe, obediencia y sumisión. Eso de tener fe, obedecer y estar siempre a regañadientes, hermanos, ser sumiso es obedezco porque mi fe me lleva, aunque no lo entiendo, me lleva a abrazar lo que me pone aquí. Por eso la sumisión es tan importante, porque nos lleva a abrazar lo que Dios ha provisto para suplir lo que necesitamos, ¿vale? No somos ni salvados ni guardados a causa de la fe y la obediencia. ¡Alba! Escuchen, ¿habéis visto lo que acabo de leer? Escúchenme. Les voy a leer algo. No somos salvos por causa de la fe ni de la obediencia. ¿Quién lo cree esto? Voy a volver a repetirlo. No somos salvos. No somos salvos. Ni por la fe ni por la obediencia. ¿Quién cree esto? Yo no soy salvo por la fe, ni por mi obediencia. Pero la fe y la obediencia nos mantienen en comunión con Cristo, quien es fiel y nos preserva hasta el fin. Escúchenme, os separo, ¿eh? Yo soy peor que la señorita Montermeyer, ¿eh? Más peligroso. Por favor, son dos cotorras, ¿eh? No, madre mía, aquí la manda al boco. Sorda, pero Se la manda al boco. ¿Dónde quiere que un poco?
La fe y la obediencia. No soy salvo ni por fe ni por obediencia, pero la fe y la obediencia me hace de tener esa comunión con Cristo, de mantenerme, perseverar en esa comunión con Cristo, y Cristo nos preserva hasta el fin. Amén. Y nos preserva hasta el final. Eso es. Preserva hasta el fin. Hasta el fin. Venga, que ya lo terminamos hoy y empezamos con otra cosa. Segunda de Timoteo 1:12 dice: porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Se dan cuenta? Porque yo sé en quién he creído. ¿Cómo se dice esto? Seguridad. Claro. Yo sé en quién he creído. ¿Y qué dice más? Y estoy convencido, certeza. Tengo seguridad y tengo la certeza de que es poderoso, que Cristo es poderoso para guardar mi depósito. ¿Quién guarda mi depósito? Cristo. ¿Qué es mi depósito? Mi fe para ser salvo. Hasta aquel día. ¿Qué día? Pues el día que cierre mis ojos y me tenga que presentar delante del Señor, pues el Señor venga por su iglesia. ¿Vale? Alguien que lea lo que queda. Moisés, dale caña. Si el servidor de Cristo hace estas cosas, estará. Si el seguidor de Cristo hace estas cosas, ¿cómo está? ¿Salvo? Seguro. 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 Seguro más. Por toda. La eternidad. Sí, sí. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando? Que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando? Que aparte de que cree en mí tiene vida eterna, que el nacido de Dios tiene vida eterna. ¿Y qué dijimos? ¿Que vida eterna qué es? ¿Ausencia de muerte? No. Una vida completa. Porque los no creyentes también van a vivir eternamente. Los creyentes vivirán eternamente en el cielo y los no creyentes vivirán eternamente en el infierno. Por lo tanto, no es existencia de muerte, o ausencia de muerte, perdón. ¿Qué es vida eterna? Tanto La vida eterna con Cristo. Disfrutar de la plenitud de Cristo, en la plenitud del Espíritu, por una eternidad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Vale? Por eso es la diferencia, que el que nace de nuevo, el que tiene a Cristo, tiene vida eterna. Porque dijimos de que ahí, ¿vale? Ahí, en vida eterna, ¿vale? No es un adverbio, es adjetivo. ¿Vale? ¿Y qué significa eso? Ejemplo, ¿vale? Yo tengo un tenedor eterno. ¿Qué hace esa palabra? ¿Qué es un adverbio? ¿Qué es un adverbio? El adverbio es que dice una cualidad del objeto, una cualidad, ¿vale? ¿Qué es eterno? El tenedor. Tengo un tenedor eterno. ¿Qué es eterno? El tenedor. Pero no mi posición de tener el tenedor. Tú puedes soltarlo. Lo que es eterno es el tenedor, pero no quien lo tiene. No la posición por yo tener el tenedor. El que es nacido de Dios tiene vida eterna, pero tú no eres eterno. Quien es eterno es la vida. La vida es eterna, pero no tu posición. Siempre y cuando tenga fe, obediencia y sumisión en Cristo. ¿Se dan cuenta? Seguimos. Moisés, cuando puedas, por favor. Pero si no, mora en Cristo por causa de su... Vale, porque vimos que era la primera causa para que alguien no fuera salvo. El que cree en mí será salvo, pero el que no cree Ya está. ya está condenado.
Y vimos que la apostasía, en su tiempo, uno de los grandes problemas, o el principal problema, o el único problema para que alguien apostate es la incredulidad. El no creer. Dejar de creer. Y Cristo por causa de su... Léelo al principio, José, por favor. Si el seguidor de Cristo hace estas cosas, estará seguro por toda la eternidad. Pero si no mora en Cristo por causa de su incredulidad, o por una vida que peca. El pecado también es un ingrediente peligroso para la salvación. Picante. O por una vida que peca a propósito. A propósito. Porque nosotros hemos dicho que nos equivocamos. Claro, sabiendo... Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado viene con Jesucristo. Amén. Porque Por lo todos, tanto, nosotros no queremos pecar. pero todos pecamos. Porque el que dice que no hay pecado en él, dice que el tal es Mentiroso. y Dios nunca estuvo en él. Verdad. Fíjate lo que es un legalista. No, a mí no hay pecado. Yo soy una bendición. Tú eres un embustero y yo no tengo conmigo. Ya está. Es que no hay que decir más. Pero sin embargo dice, Señor, Ay. va al templo y va... Perdóname. Señor, en el templo, gracias porque no soy como este. Yo oro, ayuno, diezmo. Gracias, Señor. Dice la Biblia que el otro, sin levantar la cara al cielo, Señor, se cortaba el pecho. Ten misericordia de este alma pecadora. Y dice, salió justificado de publicano. Republicano. Qué bueno. ¿Se dan cuenta? Si el seguidor de Cristo hace estas cosas, estará seguro por toda la eternidad. Pero si no mora en Cristo por causa de su incredulidad, o por una vida que peca a propósito y nunca se arrepiente, o por continuar en apostasía, entonces no hay promesa alguna de que será guardado. Porque yo os guardaré por medio del poder, por vuestra fe. Seremos guardados. Sigue, Moisés, por favor. en ninguna parte de la Escritura se nos da En ninguna parte de la Escritura se nos da permiso a desafiar la gracia de Dios. La gracia de Dios. Venga, terminamos. Moisés. tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas, Hebreos 4:15, y que es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Nosotros, Hebreos 7:25, somos exhortados a acercarnos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, y al mismo tiempo mantenernos firmes en la fe. Mire, antes de que termines, cogeros Romanos 5:1, versículo 2. Y ya nos queda este párrafo y ya terminamos, ¿vale? La ilustración la tenéis en casa. Sí, una ilustración. ¿No tenéis una ilustración ahí? ¿No tenéis una ilustración? Sí, una ilustración. No la leéis en casa. Romanos 5, versículo 1 y 2. Lo leo, ¿vale? Dice así. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya texto, ¿eh? Justificados, perdonados, limpiados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz con Dios? Por Jesucristo. No por lo que hago, Amén. no por lo que digo, no por lo que predique, no por lo que ayuno, no por lo que oro, por Jesucristo. Amén.
si quitas a Jesucristo, Entonces ya. por Jesucristo. Y fíjate lo que dice el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que en este segundo texto hemos visto que si tenemos entrada, ¿vale?, es por la fe a la gracia. Fíjese, ¿qué dice Efesios? Somos salvos por gracia mediante la fe. Y aquí en Romanos dice que entramos en la gracia por la fe. ¿Se dan cuenta? Porque no lo hace Dios todo solo. Porque no podemos separar todas las cosas. Es verdad, Dios ha hecho lo que nosotros no podemos hacer. Hacer un plan de salvación. Traer a quien lo va a ejecutar. Tener a alguien que va a tener ese oficio. Pero luego entendemos de que no hay gracia sin medio de la fe. Pero si tú tienes fe, entras en la gracia. Amén. No te elijo, entras. Amén. Amén. Voy a volver a leerlo. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Terminamos leyendo lo que falta, ¿vale? El mantenimiento de nuestra salvación, el mantenimiento de nuestra salvación no es un acto de equilibrio sobre un camino angosto con precipicios en ambos lados. Escuchen, la salvación no es esto, escúchenme, esto no es la salvación. Eso no es la salvación. La salvación, hay gente que tiene pensamiento que dice: ¡ay, me he tropezado, me he caído de la salvación! Eso no es salvación, eso no es seguridad. Que por cualquier mosquito que viene a la vida de un cristiano ha perdido la salvación. Y tienen no tengo otra manera de explicarlo, se ven con una de estas, así como se dice, para equilibrarse, y se ven en una cuerda floja y se piensan que se mantienen ellos. Y no para que vivimos en la gracia. Se piensa que se mantienen ellos. No, hermano, nosotros no mantenemos así. Amén. Porque entonces no seríamos guardados. Seríamos nosotros que seríamos equilibristas, malabaristas, intentando guardar nuestra salvación. No. Nosotros, hermano, no mantenemos nuestra salvación por un equilibrio que nos hace de no caer a un lado o a otro lado de un camino angosto. Porque todo el mundo dice: no, es que la salvación es una puerta estrecha, un camino angosto, pero su fin es la salvación. Y luego está el que no es salvo, su camino es ancho, todo entra, pero su final, no, hermanos, ese camino es de condenación. No es que eche nada, es que no hay nada que lo tenga que guardar de nada, porque ya es condenado. Amén. Terminamos de leer para que ustedes entiendan qué es la salvación, ¿vale? El mantenimiento de nuestra salvación no es un acto de equilibrio sobre un camino angosto con precipicios a ambos lados. Claro que hay un precipicio, pero por la fe, la obediencia y la comunión fiel con el Señor, tendremos el privilegio de caminar más y más lejos del precipicio y llegar más y más cerca a la ciudad de Dios. Lo vuelvo a repetir. No, es que lo quiero acabar. Vale, lo quiero acabar. Vuelvo a repetir. Empiezo. El mantener nuestra salvación no es un acto de equilibrio, ¿vale? Sobre un camino angosto en el cual hay precipicios a los dos lados. Nuestra salvación no es eso. Mantener el equilibrio con dos precipicios a los lados. No. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es la salvación? Es claro de que hay un precipicio, ¿sí o no? Sí.
Es claro, ¿no? Que en el camino del Evangelio sabemos que hay un precipicio. Vale. Pero por la fe, la obediencia y la comunión fiel con el Señor, tenemos un privilegio de caminar. Y caminamos más y más lejos. ¿De qué, pastor? Del precipicio y llegar más y más cerca de la ciudad del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Os explico. Cuando yo acepto a Cristo, entiendo de que acabo de tocar tierra firme. ¿Qué dice Cristo? Yo soy el camino. Por lo tanto, quien acepta a Cristo, por ejemplo, el otro día, Javi ha aceptado a Cristo el domingo. Javi hizo así, empezó el primer paso en el camino. El precipicio lo tiene a la espalda. Ese primer paso lo di yo, lo dio la hermana Loli, lo dio la pastora, lo dio el hermano Carlos, lo dimos todos. Y empecemos un camino donde estábamos en un precipicio. Pero ese día afirmamos nuestros pies sobre el camino. Ahora, bajo la fe, la obediencia, la sumisión, la comunión, la santificación, nutrirnos de la palabra, dejar que Él obre en nosotros, vamos haciendo así. Y nos dirigimos a un objetivo. A la línea. Contra más camino, más lejos estoy de ese precipicio. Y más me acerco al destino donde voy, al objetivo que voy a alcanzar, al supremo llamamiento, a la salvación eterna. Pero siempre y cuando camino con esas demandas. Esa es la seguridad del cristiano. Caminar como Dios demanda. El que no. Ustedes han cantado la canción esa de un pasito para adelante María, dos pasitos para atrás. Un pasito para adelante María, dos pasitos para atrás. Pues tú sigues con ese ritmo toda tu vida espiritual, ¿verdad? Total, enucao. Claro. ¿Por qué? Porque te retrasan más que avanzas. ¿Verdad? Incluso será peor, Porque ¿no? desobedeces más que obedeces. Por eso es Porque peor. eres más incrédulo que creyente. Claro. Y llegará un momento en el cual el Señor diga, ha llegado la hora. Tú lo sabías. Ya has oído. Así que hermanos, con esto y un bizcocho, 9:25 he acabado la introducción a la salvación. La introducción, llevamos 14 horas de estudio. Resumidas aquí, 14 horas. Conlleva bastante más. Claro. Pero que sepan que ustedes ya no pueden decir, quien ha estado en los seminarios y quien ha estado, tiene los seminarios en la página web de la iglesia, que no entiende que la salvación. No, todavía no. No puede decir. Tú estás muy mal, porque vamos a echar agua bendita. ¿Vale? Así que ahora les voy a decir algo. La semana que viene os voy a hacer un examen. pastor, yo no sé. Hermano, gracias por todo. Que Dios os bendiga. Puedes apagarlo. Mira,